Después de que mi abuelo millonario muriera y me dejara todo, mis padres, que me habían ignorado durante 30 años, me arrastraron a los tribunales para arrebatármelo todo. En el momento en que entré en esa sala, mi madre puso los ojos en blanco como si yo fuera una molestia, otra carga que nunca quiso. Pero el juez se quedó helado. Me miró fijamente como si acabara de ver un fantasma. Espera, los cargos son contra ti, dijo, su voz atravesando la sala. Y en ese segundo, me di cuenta de algo casi trágico. Estaban a punto de ir a la guerra contra un hombre que ni siquiera se habían molestado en conocer. No tenían ni idea de en quién me había convertido ni de lo que era capaz. Y para cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Troy Kalem WYN, y esta es la parte de mi vida que nunca pensé que diría en voz alta. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di escuchando en los comentarios o dime dónde estás. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña hace que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si mi voz te llega hoy, por favor, considera suscribirte. Ayuda más de lo que crees, especialmente para alguien que pasó la mayor parte de su vida sintiéndose ignorado. En el momento en que empujé las pesadas puertas de madera del Tribunal Superior de Denver, el aire se tensó a mi alrededor como una soga. Cada paso resonaba como si la propia sala contuviera la respiración. Mi madre, Nan, me vio primero. Puso los ojos en blanco con esa mezcla familiar de molestia y desprecio que había perfeccionado mucho antes de que yo aprendiera a hablar. Mi padre, Gregory, me miró con una sonrisa burlona que no era exactamente una sonrisa, más bien una diversión retorcida con ridículo, como si ya esperara que me pusiera en evidencia. Caminar hacia ellos se sentía menos como entrar en un tribunal y más como caminar directamente a un campo de batalla donde las personas que me apuntaban compartían mi sangre. Mantuve la mirada firme mientras me acercaba a la mesa de la defensa, fingiendo no notar cómo varias cabezas se giraban. Pero lo noté todo, la inhalación brusca, los murmullos que morían a media frase, el repentino cambio de postura en toda la sala. Cuando miré hacia el estrado, el juez Miller se había detenido a mitad de página, sus gafas deslizándose por el puente de su nariz mientras sus ojos se clavaban en mí. Por un momento, no habló. Luego, dejó sus papeles, lentamente, estudiando mi rostro como si intentara emparejarlo con un recuerdo que no esperaba confrontar hoy. Usted es Troy Kalem WYN. ¿Usted es el acusado en este caso?, preguntó, su voz cargada con suficiente sorpresa como para causar una onda expansiva en la sala. El silencio que siguió fue sofocante. Incluso el aire acondicionado dejó de zumbar. Sentí cada par de ojos posarse sobre mí, perplejos, confundidos, atónitos. El abogado que representaba a mis padres se movió incómodo, claramente desconcertado por la reacción del juez. Y yo sabía exactamente por qué. Porque yo no era solo el hombre arrastrado a juicio. No era el hijo abandonado que asumieron que se desmoronaría bajo presión o se retiraría al silencio como siempre había hecho de niño. Yo era un fiscal superior del estado de Colorado, alguien que había encerrado a hombres el doble de peligrosos de lo que mis padres llegarían a ser. Pero ellos nunca lo supieron. En 30 años, ni una sola vez me habían preguntado en quién me estaba convirtiendo, qué hacía con mi vida o qué tipo de hombre había forjado su ausencia. Su ignorancia no fue un accidente. Fue un patrón. Una parte de mí hervía de ira. Otra parte se sentía extrañamente tranquila, como si me hubiera estado preparando para este momento mucho más tiempo de lo que me daba cuenta. Cada cicatriz oculta, cada noche silenciosa en la cabaña de mi abuelo, cada elección que nunca presenciaron me había llevado a esto. De pie en ese tribunal, entendí algo de una manera que nunca antes había hecho. Este era el comienzo de la verdad desentrañándose. Su verdad. Mi verdad. La que habían pasado años fingiendo que no existía. Y mientras me sentaba, colocando mis manos deliberadamente sobre la mesa, me susurré a mí mismo, si quieren una guerra por el legado de mi abuelo, entonces están a punto de enfrentarse a la parte de mí que nunca se molestaron en conocer. Crecí en Aspen, Colorado, pero no de la forma en que la gente se lo imagina al oír el nombre. Sin desayunos familiares acogedores, sin padres animando en los partidos escolares, sin cálidas mañanas de Navidad. Mi madre, Nan Dorren, provenía de una adinerada dinastía inmobiliaria, del tipo obsesionado con mantener su imagen impecable.
Mi padre, Gregory WYN, era un político en ascenso que se preocupaba más por estrechar manos que por sostener a su propio hijo. Yo no era parte de su plan. Yo era la complicación que intentaron limpiar silenciosamente. Cuando solo tenía unos meses, me enviaron a vivir con mi abuelo, Laredo WYN, en Telluride. La excusa era siempre la misma. No estaban listos. Necesitaban tiempo. La paternidad descarrilaría sus ambiciones, pero la verdad era más simple y afilada. Yo no encajaba en la narrativa perfecta que estaban construyendo. Habría difuminado los bordes de su éxito. Telluride se convirtió en mi primer hogar de verdad. La cabaña de mi abuelo estaba escondida entre pinos y bancos de nieve, crujiendo con los vientos invernales, brillando dorada por la chimenea por la noche. La radio en la esquina tocaba jazz antiguo, y el olor a humo de leña se aferraba a cada manta de la casa. Allí fue donde aprendí todo lo que importaba. Mi abuelo me enseñó a pensar de verdad, a analizar un argumento, a mantenerme firme en un debate, a seguir la lógica en lugar del miedo. Y, sobre todo, me enseñó que el valor de un hombre estaba ligado a las promesas que cumplía, no a la familia de la que provenía. Mis padres visitaban ocasionalmente, aunque visitaban es generoso. Aparecían un par de veces al año, siempre apurados, siempre distraídos, siempre marchándose antes de la cena. Recuerdo verlos alejarse cada vez, sus luces traseras desapareciendo por el camino nevado, dejando atrás esa conocida punzada en mi pecho, una mezcla de esperanza encogiéndose hasta convertirse en decepción. Durante mucho tiempo, pensé que su ausencia era involuntaria. Me convencí de que estaban ocupados, sobrecargados de trabajo o simplemente luchando por equilibrar sus vidas. Me contaba historias para suavizar la verdad. Pero la verdad no se suavizó. La verdad me golpeó la noche que cumplí 15 años. Había bajado a por un vaso de agua cuando oí la voz de mi madre al teléfono. Su tono era agudo, impaciente, casi frío. Él es solo una herramienta, Greg, espetó. Tu padre envía el dinero cada mes por él. Si lo traemos de vuelta, perdemos eso. Dejé de respirar. Cada palabra cortaba más profundo que la anterior. Me di cuenta entonces de que mi presencia en sus vidas nunca había sido deseada. Mi existencia había sido una transacción. Nada más, nada menos. Me quedé allí en el pasillo oscuro, agarrando la barandilla, sintiendo como los cimientos de mi mundo se derrumbaban bajo mis pies. Pero algo más surgió en su lugar. Una verdad silenciosa, una claridad dolorosa. No me mantenían porque me amaran. Me mantenían porque mi abuelo me amaba lo suficiente por todos nosotros. Y mientras ese capítulo de mi vida se cerraba, uno nuevo comenzó dentro de mí. Una promesa silenciosa de que algún día me definiría a mí mismo sin ellos. A medida que avanzaba por los últimos años de la secundaria y entraba en la universidad, mi abuelo se convirtió en la única constante en mi vida. La única persona cuya presencia se sentía como la gravedad. Cada domingo por la noche, sin importar cuán exhausto estuviera el de una semana de leer expedientes, o cuán agotado estuviera yo por los exámenes y el trabajo a tiempo parcial, nos sentábamos uno frente al otro en la vieja mesa de madera de la cabaña. Siempre comenzaba de la misma manera, reclinándose ligeramente, con los dedos entrelazados, los ojos agudos y tranquilos. ¿Qué aprendiste sobre la gente esta semana?, preguntaba. No que aprendí en la escuela. No que nota saqué. Sino que entendí sobre la naturaleza humana. Sus preguntas tallaron los cimientos que un día me llevarían a convertirme en fiscal. No me crió con reglas. Me crió con principios. Todo cambió el año que cumplí 17. Era invierno, amargo y ruidoso fuera de la cabaña, cuando mi abuelo se desplomó en la cocina. El derrame fue leve, pero el miedo no lo fue. Falté semanas a la escuela para cuidarlo, ayudándolo a caminar, preparándole las comidas, leyéndole cuando los dolores de cabeza eran demasiado intensos. Mis padres vivían a menos de 3 horas de distancia en ese momento, pero ni una sola vez aparecieron para verlo. Ni una llamada, ni un mensaje. Intenté convencerme de que no sabían lo grave que era, pero incluso a los 17, mentiras como esa no sobrevivían mucho tiempo. Cuando fui aceptado en la Universidad de Chicago para estudiar Derecho, él lo celebró más que yo. Todavía puedo oírlo diciéndome, eres el único en esta familia que entiende lo que significa el honor. Lo dijo suavemente, no como un elogio,
sino como una verdad que había llevado durante años. Le creí porque se ganó mi confianza de la misma manera que se ganaba todo lo demás, de formas silenciosas y consistentes. Durante las vacaciones de invierno de mi segundo año, volví a casa a Telluride esperando el habitual té caliente junto a la chimenea, a mi abuelo preguntándome por mis clases, quizás un largo paseo por la nieve. En cambio, lo encontré sentado en la mesa del comedor con su abogado. Había papeles esparcidos, y su expresión era más pesada de lo que nunca la había visto. Me hizo un gesto para que me acercara, su mano temblando ligeramente, y me dijo que quería que fuera testigo de un cambio que estaba haciendo. Revisó su testamento ese día. Cada propiedad, cada inversión, cada dólar que había ahorrado durante décadas en el estrado, me lo dejó todo a mí. Cuando le pregunté por qué, no dudó. Porque has estado presente en mi vida más que todos ellos juntos. Sin ira, sin amargura, solo un hecho entregado con la misma calma que usaba cuando me enseñaba derecho. No tardaron mucho mis padres en enterarse. Llegaron a Telluride sin avisar, pisando fuerte la nieve como una tormenta en forma humana. Mi madre me acusó de manipularlo. Mi padre afirmó que había explotado su condición. Hablaban como si les hubiera robado algo a lo que creían tener derecho solo por la sangre. Mi abuelo se quedó allí, frágil por la recuperación, pero aún con una voluntad de hierro. Los echó antes de que el sol se hubiera puesto. Nevaba tan fuerte esa noche que apenas podíamos ver la carretera, pero él no vaciló. Me protegió como ellos nunca lo habían hecho. Más tarde, antes de que regresara a Chicago, me sujetó la muñeca suavemente, como si depositara el peso de algo invisible en mis manos. Volverán algún día, dijo. No por ti, sino por lo que he dejado. Y cuando eso suceda, no te atrevas a temblar. No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras. Pero las sentía sentarse profundamente dentro de mí. Una advertencia con forma de amor. Estaba en la oficina del fiscal del distrito de Denver, enterrado en un caso de fraude financiero, cuando mi teléfono vibró con una llamada que congeló el mundo a mi alrededor. Mi abuelo había fallecido mientras dormía. Las palabras sonaron huecas, como si no pudieran pertenecer a alguien tan firme y perdurable como él. Sentí que algo dentro de mí se partía, el tipo de ruptura que no oyes hasta que el silencio lo inunda todo después. Conducir de regreso a Telluride fue como volver sobre viejos pasos sabiendo que nunca volvería a oír su voz resonando por el pasillo. La cabaña estaba más fría de lo que recordaba, intacta y silenciosa, todavía con el aroma a cedro y libros viejos. Cada silla parecía albergar un fantasma suyo. Mientras caminaba por las habitaciones, los recuerdos me presionaban como dedos en la espalda, guiando y atormentando al mismo tiempo. Su abogado se reunió conmigo allí, entregándome un sobresellado con mi nombre escrito con su letra, firme, precisa. Deberías abrir esto solo después del funeral, me dijo el abogado. Lo guardé, sintiendo ya que contenía algo más pesado que palabras. El funeral fue pequeño, digno, como la forma en que vivió. Mis padres y mi hermana Siena llegaron tarde, envueltos en abrigos caros y un comportamiento aún más frío. No saludaron a nadie, ni siquiera a mí. Se mantuvieron a distancia como si el dolor en la sala fuera contagioso. Los observé con el mismo entumecimiento que sentía de niño cada vez que visitaban rostros familiares que se sentían como extraños en mi vida. Luego, mi madre se adelantó hacia el ataúd y representó la actuación de su vida. Lloró ruidosamente, pidiendo disculpas a su padre por no haber estado allí, suplicándole que perdonara sus fracasos. Su voz temblaba en todos los lugares correctos. Sus manos temblaban lo justo. Cualquiera podría haberle creído. Yo no. Reconocí el acto, la forma en que usaba la emoción como moneda, gastándola solo cuando alguien miraba. Después del servicio, nos reunimos para la lectura del testamento. El abogado de mi abuelo abrió la carpeta y la sala se calmó. Leyó el documento en su totalidad, y con cada línea, las expresiones de mis padres cambiaron de la expectativa a la incredulidad y luego a la furia. Cada activo, cada propiedad, cada dólar, más de 10 millones en total, me había sido dejado a mí. Cada uno de ellos recibió una carta, nada más. Mi padre estalló primero, acusándome de orquestar todo el asunto. Mi hermana murmuró que no merecía el apellido WYN, como si fuera una corona que había robado. Me mantuve en silencio,
controlando mi respiración, sabiendo que la ira solo alimentaría la suya. Abrí mi carta al final. Dentro, mi abuelo había escrito verdades que nunca compartió en voz alta. Sabía que a ellos les importaba más su dinero que su vida. Sabía que vendrían a por mí. Y me dijo que no lo temiera porque había pasado años grabando conversaciones, guardando documentos, conservando pruebas, la demostración de sus intenciones por si alguna vez llegaba el día. 2 días después, apenas 48 horas después de enterrarlo, contrataron a un abogado y presentaron una demanda en mi contra. Alegaron que había manipulado a un anciano, que me había aprovechado de su salud en declive, que el testamento era producto de la coacción. Me entregaron los papeles en la cabaña, todavía impregnada del olor a flores de su funeral. De pie en la puerta, sosteniendo la demanda en mis manos, sentí que mi dolor se transformaba en algo más agudo. No odio, no venganza, solo claridad. Mi abuelo me había advertido que este día llegaría. Y ahora que estaba aquí, entendí el peso de lo que quiso decir cuando me dijo que no temblara. Esto no era solo sobre una herencia. Era sobre la verdad, el legado y cada momento silencioso que él y yo habíamos vivido mientras el resto de ellos miraba hacia otro lado. Y mientras doblaba los papeles y los colocaba sobre la mesa, sentí el primer cambio dentro de mí. El comienzo de una batalla que nunca pedí, pero que finalmente estaba listo para enfrentar. La demanda se extendió por todo Colorado más rápido de lo que pude procesarlo. En 48 horas, mi nombre estaba en todos los sitios de noticias locales. El nieto que heredó silenciosamente el imperio WYN. El heredero misterioso, el fiscal ahora bajo fuego. Los reporteros pululaban fuera de mi apartamento y de la oficina del fiscal, cámaras destellando, voces alzándose en un frenesí cada vez que salía por una puerta. Había pasado toda mi vida evitando el centro de atención, construyendo cuidadosamente una carrera basada en la precisión y el silencio. Y ahora me estaban arrastrando a una narrativa escrita por personas que ni siquiera me habían mirado a los ojos. La citación llegó a mi escritorio en la oficina del fiscal, acompañada de un aviso formal que me requería testificar en la demanda civil presentada por mis propios padres. Eso solo ya debería haber sido surrealista, pero el verdadero shock fue como la atención me hizo sentir expuesto, vulnerable, como si mi infancia estuviera siendo desvelada para que el mundo la inspeccionara. No tenía miedo del tribunal. Había vivido en tribunales durante años. Tenía miedo de ser forzado a la misma arena que mis padres, forzado a sus juegos de apariencias y manipulación, forzado a su versión de la verdad. Se me ordenó entregar cualquier documento relacionado con el testamento revisado de mi abuelo. Pasé noches sacando viejos archivos de cajas de almacenamiento, leyendo papeles que no había tocado en años. Cada página me recordaba momentos que no estaba listo para revivir. La presión no solo venía de la demanda. Venía de dentro de las paredes del lugar donde me había labrado un nombre. Un fiscal superior me llamó a su oficina, con la voz baja e inquieta. Dijo que, debido a que estaba bajo investigación en una disputa civil, necesitaban evitar conflictos de interés. Con efecto inmediato, me pusieron en licencia sin sueldo durante 2 semanas. La palabra me dolió, no por el dinero, sino por lo que simbolizaba, sospecha, distancia, una grieta en los cimientos que había pasado años construyendo. No sabía a dónde más ir. Así que conduje directamente a la oficina de Callahan. Ella había sido alumna de mi abuelo, una de las pocas personas que lo respetaba, no solo como juez, sino como un hombre que vivía según los principios que enseñaba. Escuchó todo en silencio, su rostro inexpresivo, luego se reclinó en su silla y dijo, él no dejó nada al azar. No estás solo en esto. Ni ahora, ni nunca. Sus palabras me anclaron, pero la tormenta solo se hizo más fuerte. Cuando el tribunal anunció el juez asignado al caso, se convirtió en una controversia instantánea. El juez Miller, exsecretario de mi abuelo, fue nombrado para presidir la demanda. Mis padres estallaron a través de su abogado, argumentando que sería parcial a mi favor. Mientras tanto, el público masticaba la historia como si fuera su último entretenimiento. Su equipo legal intensificó las cosas acusándome de llevar a mi abuelo a un hospital secreto para influir en su salud mental. Presentaron facturas de hospital afirmando que había manipulado su atención médica para debilitarlo mentalmente. Por un momento, incluso a mí se me revolvió el estómago. Luego, Callahan solicitó los registros completos y la verdad emergió. La instalación no era una institución secreta.
Era un hospital designado para jueces retirados donde él iba voluntariamente cada año para evaluaciones cognitivas. Sus evaluaciones mentales mostraron que estaba cuerdo, lúcido y plenamente capaz de tomar decisiones legales. Me golpeó con una claridad casi dolorosa. Él se había preparado para esto. Había visto más allá que cualquiera de nosotros. Todos sus registros eran precisos, documentados, protegidos. Había construido una fortaleza de verdad mucho antes de que yo supiera que la necesitaría. Pero cuanto más intentaba salir a la superficie la verdad, más viciosos se volvían los ataques. Mis padres ya no solo luchaban por dinero. Intentaban enterrarme bajo el escándalo para romper la credibilidad que había pasado toda mi vida adulta forjando. Y mientras miraba el ruido que me rodeaba, artículos, acusaciones, mentiras, me di cuenta de que la batalla había cambiado. Esto ya no era sobre una herencia. Era sobre defender la reputación de la única persona que alguna vez estuvo ahí para mí. Y era sobre demostrar que no era en absoluto como las personas que intentaban destruirme. Para cuando se acercaron las audiencias de deposición, la presión se sentía como un peso físico en mi pecho. Mis padres habían contratado una firma de relaciones públicas conocida por torcer narrativas, y de repente cada programa de radio y podcast estaba diseccionando mi vida como si me conocieran desde hacía años. La historia que se contaba me pintaba como el nieto codicioso que se aprovechó de un anciano vulnerable. Nadie se molestó en preguntar por qué las personas que me acusaban apenas lo habían visitado en 20 años. Para defenderme, comencé a hablar suavemente sobre los últimos años de la vida de mi abuelo. Hablé de su independencia, de cómo todavía manejaba su cartera de inversiones, de cómo leía jurisprudencia cada noche como si fuera una escritura sagrada, de cómo su memoria seguía siendo más aguda que la mía. Nunca había sido la víctima confundida y manipulada que retrataban. Había sido deliberado y consciente hasta el final. Entonces llegó el primer golpe del otro lado. Presentaron un testigo, un ex empleado de la cabaña, que afirmó que mi abuelo había comenzado a olvidar detalles importantes y parecía confundido durante el periodo en que cambió el testamento. La acusación era tan descaradamente falsa que casi parecía risible, excepto que yo sabía exactamente quién era él, un hombre que mi abuelo había despedido por robar antigüedades de la casa. Un hombre con un rencor personal y todas las razones para tomar represalias. Los tribunales no conocían esa historia, pero yo sí. Oír su voz torciendo la verdad me revolvió el estómago, pero también me recordó hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis padres. No mucho después, otro golpe llegó. Los registros bancarios de mi madre se filtraron en línea, revelando que había recibido pagos regulares de mi abuelo durante más de 20 años, pagos que totalizaban más de $1 millón. Destruyó su narrativa de haber sido excluida y maltratada. Pero también me colocó en un dilema moral. Si usaba esa información en el tribunal, ¿sería yo diferente de ellos? Usar viejas heridas como armas para ganar una batalla se sentía como una traición a todo lo que mi abuelo me enseñó. Justo cuando me ahogaba en ese debate, mi hermana Siena me envió un mensaje. Era corto, casi tembloroso, pidiéndome que nos viéramos en privado. Dijo que nuestra madre había mentido sobre mucho más de lo que yo sabía, que ya no podía soportar la culpa. No sabía qué esperar, pero fui. Cuando me vio, Siena se derrumbó, confesando que nuestra madre una vez le había rogado a nuestro abuelo que pusiera todos sus activos en un fideicomiso a su nombre. Admitió que él se negó, y que este rechazo alimentó años de resentimiento y distancia. También admitió que había sido presionada para apoyar la narrativa de nuestra madre, incluso cuando sabía que no era verdad. Su disculpa fue cruda, y oírla decir las palabras que había sospechado durante años todavía me golpeó en el pecho más fuerte de lo que esperaba. Conduje a casa después, las montañas oscuras a mi alrededor, la nieve cayendo sobre el parabrisas. Su confesión no solo llenó las grietas de la historia. Expuso una larga y enredada red de resentimiento, manipulación y motivos calculados que abarcaba décadas. Mi familia no se había simplemente distanciado de mi abuelo. Habían orquestado una narrativa en su contra, construida sobre mentiras y autopreservación. Esto nunca fue solo una pelea por dinero. Esto era el desmoronamiento de años de engaño. Y yo finalmente estaba en el centro de todo, mirando la verdad que habían pasado toda una vida tratando de enterrar. La mañana de la audiencia final llegó con un frío que se me metió hasta los huesos. Al salir del coche, un muro de reporteros se abalanzó sobre mí. Gritos superpuestos, micrófonos empujados hacia adelante.
flashes de cámaras estallando como disparos. Sentí el impulso familiar de retirarme. Pero me obligué a respirar de manera constante y controlada, repitiendo las palabras de mi abuelo en mi mente. La verdad no necesita gritar. Solo necesita mantenerse firme. Y así caminé a través del caos como si me moviera dentro de un túnel silencioso que solo yo podía oír. Dentro del tribunal, la tensión se sentía lo suficientemente densa como para tocarla. Mi familia estaba sentada en el lado del demandante, mi madre con un elegante vestido negro diseñado para parecer sombrío. Mi padre, rígido con una indignación ensayada, mi hermana mirando sus manos. Su abogado, Richardson, irradiaba confianza. Tomé mi asiento junto a Callaghan, quien susurró una vez: ¿recuerdas quién te enseñó a luchar? Asentí. Richardson comenzó los procedimientos con la misma narrativa que habían estado construyendo durante semanas, insistiendo en que me había aprovechado de la vulnerabilidad de mi abuelo, aislándolo para obligarlo a reescribir su testamento. Repasó cada acusación con la fluidez de alguien que lo había hecho cientos de veces. Mientras hablaba, mi madre ofreció una actuación digna de un premio. Lloró suavemente, con la voz quebrada, mientras le decía al juez que su padre la había apartado, que él había estado confundido y tristemente manipulado por Troy. Cada gesto estaba calculado, y verla era como ver a una extraña usando su cara. Callaghan se levantó con calma cuando fue su turno. En lugar de atacar, presentó hechos con precisión clínica. Mostró grabaciones de seguridad de mi madre llegando a la cabaña solo para irse minutos después, demasiado ocupada para quedarse cuando la invitaron. Reprodujo grabaciones de audio de conversaciones donde mi madre desestimaba los intentos de mi abuelo por contactarla. El tribunal cambió, los susurros crujían como páginas al pasar. La máscara de mi madre flaqueó. Richardson rápidamente contraatacó con un testigo, un ex empleado de la cabaña que afirmó que mi abuelo estaba olvidadizo y confundido durante el periodo en que cambió su testamento. Oírlo mentir, oírlo reducir a un hombre brillante a alguien incapaz, encendió una lenta ira en mi pecho. Pero la ira no importaba. Las pruebas sí. Callaghan presentó registros médicos que abarcaban 15 años. Cada uno firmado por especialistas confirmando la claridad mental de mi abuelo. La sala guardó silencio mientras el juez leía los informes, la verdad brillando claramente en el frío lenguaje legal. Cuando me llamaron al estrado, le conté al tribunal cómo fueron 20 años con mi abuelo. Cenas de domingo, discusiones sobre jurisprudencia, paseos tranquilos por bosques cubiertos de nieve, lecciones sobre integridad y deber. Hablé con sencillez, sin dramatizar, porque la verdad nunca ha necesitado adornos. Luego Richardson reveló algo nuevo, un correo electrónico supuestamente escrito por mí que sugería que tenía la intención de controlar las decisiones de mi abuelo. En el momento en que lo vi, supe que era falso. La redacción no era mía. El tono no era mío. Callaghan exigió un análisis de metadatos y se trajo a un experto forense digital. Después de unos minutos tensos, confirmó lo que sospechaba. El correo electrónico había sido alterado en un dispositivo vinculado a mi hermana. El tribunal se volvió hacia ella. Vi cómo su rostro perdía todo el color. Por un momento, parecía increíblemente joven, como la niña que solía tratar de proteger. Luego se puso de pie, temblando, y habló. Admitió que nuestra madre la presionó para modificar el documento. Admitió que nuestra madre había estado tratando durante años de internar a mi abuelo en un centro para acceder a sus finanzas. Admitió que había guardado silencio por miedo. Mi madre se quebró al instante, gritando que Siena mentía, que yo la había manipulado, que ella era la víctima. Pero su desesperación sonó hueca. Mi padre se hundió en su silla, con los ojos desenfocados, la fachada desmoronándose a su alrededor. Cuando el juez anunció que la audiencia se aplazaría hasta la mañana para el juicio final, sentí que el agotamiento me golpeaba como una ola. No sabía qué decidiría el tribunal, pero por primera vez, vi la verdad saliendo a la superficie, innegable y sin filtros. Era todo lo que había pedido. Salí del tribunal con el pecho apretado, sabiendo que todo ahora pendía de unas pocas horas de espera. Apenas dormí la noche antes del veredicto. Mi mente no dejaba de dar vueltas en torno a mi abuelo. Su voz, sus lecciones, el peso de su mano en mi hombro cuando me dijo que no temblara. Me desperté antes del amanecer, saqué la camisa azul pálido que me había regalado años atrás y me la puse como una armadura.
No era superstición. Era un recordatorio del hombre cuya integridad moldeó mi vida. El tribunal estaba abarrotado. Los reporteros se alineaban en las paredes. Cada asiento estaba ocupado. Mi madre estaba sentada, rígida, con ojeras oscuras. Mi padre miraba al suelo, evitando a todos. Siena mantenía la mirada baja, su culpa sentada sobre sus hombros como un pesado abrigo. Tomé mi asiento en silencio, sintiendo la tensión enroscarse en mi pecho. El juez Miller entró con una pila de documentos y una mirada que no revelaba nada. Escaneó la sala lentamente antes de hablar, su voz firme pero constante. Afirmó la validez legal del testamento. Declaró claramente que no había evidencia de coacción, manipulación o capacidad mental disminuida. Todas las acusaciones en mi contra fueron desestimadas en su totalidad. Luego vino la parte que ninguno de nosotros esperaba. El juez dictaminó que mi familia era responsable de todos los honorarios legales, daños punitivos por difamación y los costos del prolongado litigio. Incluso yo estaba atónito. No solo habían perdido. Habían quedado completamente expuestos. Cuando me levanté, sentí las rodillas débiles, no por miedo, sino por alivio. Esto no era solo una vindicación. Era la limpieza del nombre de mi abuelo, la preservación de su verdad. Salí al pasillo, respirando profundamente por primera vez en meses. Mi madre se me acercó, con la voz temblorosa. Se disculpó, culpando al miedo, la desesperación, la inseguridad. Dijo, Troy, sigo siendo tu madre. La miré de verdad, y no sentí nada que nos uniera. Respondí en voz baja. La persona que me dio a luz no es siempre la persona que me crió. Luego me alejé antes de que pudiera torcer mis palabras en otra cosa. Siena me encontró después, con lágrimas en los ojos. Se disculpó por años de silencio, por seguirle el juego a una historia que siempre supo que era falsa. Preguntó si podíamos reconstruir algo real. No le prometí una respuesta. Simplemente le dije que la puerta no estaba cerrada, pero que la sinceridad tendría que ser el primer paso. Antes de que pudiera irme, Callahan me entregó una pequeña caja de madera sellada con las iniciales de mi abuelo. Dentro había una grabación y una carta que había escrito para mí. Su voz llenó la habitación, firme, cálida, inquebrantable. Dijo que si estaba escuchando, significaba que la verdad había prevalecido. Me dijo que confiaba en mí, no porque fuera su nieto, sino porque había elegido la integridad en una casa ensombrecida por el engaño. Después de que el juzgado se vaciara, conduje de regreso a Telluride. La cabaña se sentía tan quieta como el día en que él murió. Caminé por cada habitación, toqué los lomos de los libros que una vez leyó en voz alta y sentí el peso de su legado asentarse en mí. No el financiero, sino el moral. En ese espacio tranquilo, tomé mi decisión. Acepté la nominación para el puesto de juez federal que había rechazado antes de que todo esto comenzara. No por orgullo, sino por propósito. Mi abuelo había pasado su vida forjando la justicia. Ahora era mi turno de continuar lo que él empezó. De pie en la puerta, mirando hacia las montañas cubiertas de nieve que una vez me señaló cuando era niño, susurré al aire frío. Cumplí mi promesa, abuelo. Cuando salí de la cabaña esa noche, el cielo ya se había rendido. Esta noche, un índigo profundo se extendía infinitamente sobre las montañas. La nieve caía en lentas espirales, capturando la tenue luz del porche, de la misma manera que los recuerdos se enganchan en los bordes de tu mente, silenciosa e insistentemente, negándose a ser olvidados. Me quedé allí con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, respirando un aire tan frío que dolía, pero de una manera que me hizo sentir despierto por primera vez en años. Todo lo que había sucedido, cada acusación, cada mentira, cada momento en ese tribunal donde sentí que me deshacía y me reconstruía al mismo tiempo, pendía sobre mí como los restos desvanecidos de una tormenta. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba de pie en las secuelas. Estaba de pie en el principio. Pensé en el hombre que me crió, en cómo se había comportado a lo largo de una vida de juicios, conflictos y el peso de las decisiones de otras personas, sin rendir nunca la parte de sí mismo que estaba arraigada en la verdad. Había pasado años pensando que necesitaba estar a su altura. Pero en algún momento del camino, entendí que eso no era lo que él quería. No me crió para ser su eco.
Me crió para ser alguien capaz de enfrentar el mundo sin perderse a sí mismo. Y de pie en ese porche, escuchando el viento pasar sobre los pinos, me di cuenta de que había hecho exactamente eso. Lo que más me impactó no fue ganar el caso, ni la herencia, ni siquiera el respeto por el que había luchado tanto para preservar. Fue la comprensión silenciosa de que, a pesar de todo lo que mi familia intentó hacer para fracturar mi identidad, había construido una vida que no estaba definida por ellos. Mi valor no estaba ligado a su aprobación. Mi fuerza no nació de su ausencia. Vino de los momentos en que mi abuelo me eligió, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor, cuando es real, es una elección que se hace una y otra vez. La gente siempre habla de cerrar ciclos, como si fuera una puerta que cierras con llave detrás de ti. Pero no es así como se sintió esto. Se sintió como coser algo roto. Se sintió como respirar profundamente después de años de contener la respiración. Sabía que las heridas permanecerían, que partes de mí siempre dolerían cuando pensara en el niño que había sido, el que esperaba junto a las ventanas esperando ver unos faros que nunca llegaron. Pero también sabía que ya no era ese niño. Había entrado en un tribunal listo para defender el legado de mi abuelo. Y de alguna manera, en el proceso, reclamé el mío. Aceptar el puesto de juez no se trataba de poder o logros. Se trataba de honrar los valores que me formaron. Se trataba de adentrarme en la vida que había estado construyendo pieza por pieza desde la primera noche en que mi abuelo me preguntó qué había aprendido sobre la gente. Se trataba de reconocer que la historia de mi familia no terminaba con la traición. Terminaba con la verdad. Y a partir de esa verdad, estaba eligiendo construir algo nuevo. Así que, si estás escuchando esto donde quiera que estés, quiero decir algo que nunca pensé que diría en voz alta. Gracias. Gracias por sentarte conmigo a través de esta historia, por dejar que mi voz llene tu espacio, por elegir escuchar algo que una vez fue demasiado pesado para mí para llevarlo solo. Historias como la mía no son fáciles de contar. Están cosidas con dolor y miedo y el tipo de vulnerabilidad que la mayoría de nosotros trata de evitar. Pero a veces decir la verdad en voz alta es la única manera de recuperar las partes de ti mismo que no te diste cuenta de que habías perdido. Antes de que te vayas, si mi historia ha significado algo para ti, si te ha recordado tu propia fuerza o tu propia supervivencia o la silenciosa resiliencia que has tenido que construir en la oscuridad, espero que consideres mantenerte conectado. Toca suscribirte, deja un comentario, comparte tu propia historia si te sientes listo. No porque los números importen, sino porque la conexión sí importa. Porque en algún lugar hay alguien que necesita oír que no está solo. Que la familia no tiene que definirse por la sangre, y que los capítulos más difíciles de nuestras vidas no tienen que ser los que nos definan. Soy Troy Kalem WYN y esta fue la verdad que pasé toda una vida aprendiendo a contar. Y donde quiera que estés, lo que sea que hayas vivido, espero que encuentres la fuerza para contar tu historia también. Porque a veces, contarla es el primer paso para convertirte en quien estabas destinado a ser.